Mercé, que también es muy bueno, muy bonito. No, ¿sabes de música? El Es que que a mí me encanta. No sé si habéis escuchado alguna vez el Cigala. Caramba. No, pues el Cigala se pasa el tipo. Cortés, ¿no? que baila increíble el flamenco Sí. también. Sí, pero bueno, vamos con el tema que nos ocupa el día de hoy. ¿Ya? Bueno, Ya tú para el querías tema de la invasión conquista. española y yo te doy la invasión A ver, española. dámelas. Vamos ahí, ¿cuándo llegaron? Ole. Claro. Bueno, el tema de la invasión española, Ajá. uno lo llaman el encuentro, como dices tú, y otros en España lo llaman la conquista de América, ¿no? Bueno, se inicia... hay que tener en cuenta los precedentes que ocurren en España para que esto suceda. Y estos precedentes es que Castilla, el territorio de Castilla y el territorio de Aragón se van a fusionar en un enlace matrimonial que es de la reina Isabel y el rey Fernando. Incluso con el beneplácito del Papa, y por eso se le llaman los Reyes Católicos, ¿no? Ellos iniciaron una conquista del sur de España, y este sur de España es el Reino de Granada. No sé si... O sea, por aquel entonces todavía España seguía en guerras entre estados peninsulares, ¿no? Y mientras tanto existía otro territorio peninsular en el cual los Reyes Católicos querían unirse, pero los enlaces matrimoniales pues no dieron fruto, y era Portugal. Portugal llegó hasta el sur de la península ibérica y no se podía expandir porque hacia el otro lado ya tenía Castilla. ¿Qué es lo que decidió Portugal? Bueno, Portugal decidió primero conquistar las islas que existían en el Atlántico. Las Islas Azores, por ejemplo. A las CIES no llegaron, ¿o sí? ¿A dónde? A las CIES. No, las CIES no. Eso pertenece al reino de galaico portugués y luego después se dividieron entre Castilla y Portugal. Bueno, pues lo que hicieron los portugueses es empezar a hacer una serie de establecimientos comerciales y de esclavos también en todo el territorio, en toda la costa de África. Continuaron hacia Madagascar, continuaron hacia Arabia y continuaron que llegaron hasta la India. Imagínate, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque a ellos les interesaba el tema de las especias. Las especias se decía que eran más caras que el oro. Entonces ya Portugal ya tenía su conexión. Especialmente la India, ¿no? Claro, la India y las especies. La sí. zona de Goa, por ejemplo, era un establecimiento portugués. Incluso llegaron más lejos, a un sitio que se llama Macao, no sé si os suena, que ya está en el Pacífico. Bueno, pues todo esto y encima le vino mucho mejor a Portugal porque los musulmanes atacaron un territorio que se llama Constantinopla, el reino de Bizancio. El reino de Bizancio era un territorio cristiano que unía el oriente con el occidente. Bueno, pues los musulmanes van a cortar esa ruta, que se llama la ruta de la seda, y los portugueses van a conseguir incluso más beneficios económicos. Por eso Portugal era una potencia mayor que España. ¿Y España qué es lo que pasó? Bueno, pues España finalmente conquista Granada, y finalmente el rey Boabdil, que fue el último, le entregó las llaves a Fernando y a Isabel. ¿Y qué es lo que se va a conseguir? Se va a conseguir la unión territorial. Y los españoles, un siglo antes, habían hecho el intento de crear establecimientos por África, pero los portugueses se les adelantaron. Y lo único que consiguieron fue Ceuta, Melilla y un territorio que se llama las Islas Canarias. ¿Vale? Bueno, pues a partir de ese momento los españoles se quedan sin territorio y no sabían qué hacer. Y aparece otro personaje histórico muy importante que es Cristóbal Colón. Cristóbal Colón, claro. Con una teoría, claro, pero el tema ahora lo voy entendiendo, ¿no? Como llegaron a las Indias y efectivamente en ese tiempo las especies como el clavo de olor, la canela, el comino, sí, valía más que el oro. La idea de España era la pimienta. La pimienta, ¿no? El comino, bueno, etcétera, ¿no? La idea de España era llegar a las Indias por otra ruta para recuperar su economía.
Correcto. de lo que tú me estás comentando, porque Portugal se les adelantó. ¿Portugal pudo saborear o estuvo dentro de la ruta de la seda, Martín? Portugal no pertenecía a la ruta de la seda, sino pertenecía al Imperio de Bizancio. Ellos crearon otra ruta comercial y esta ruta comercial era marítima. O sea que incluso era mucho más... Bueno, era más larga, pero era menos costosa porque la ruta de la seda, desde el tiempo de los mongoles, pertenecían a diferentes tribus y por eso fue una ruta estable. Pero esa ruta estable desapareció para los cristianos con la caída de Constantinopla. Entonces, eso fue en 1553, si mal no me equivoco. Entonces, todo contacto con el Oriente para Europa había desaparecido. Y había que buscar una nueva ruta. Y esa nueva ruta no iba a ser por toda la península de Anatolia, Asia Menor, y luego después entrar en Turkmenistán y todos esos países que ahora existen, que son de la extinta Unión Soviética. Pues todo es por todos esos territorios, Uzbekistán, Pakistán, todos esos territorios... Kazajistán, todos esos territorios tienen ramales de la ruta de la seda. Y todo eso desapareció para los europeos en el siglo XV. Entonces, la nueva ruta para que la economía española se recupere era una teoría media tonta o quijotesca de Cristóbal Colón para salir de España y llegar a un punto para recuperar las especies y, de hecho, manejar la economía, ¿no? Totalmente. Entonces, Colón lo que quería era ganar dinero. Y él pensaba llegar a la India, a Zipango que era el actual Japón, pero en vez de hacerlo por el camino de los portugueses, adentrarse hacia el oeste. Entonces él tenía esa idea, ese reconcome, pero no tenía los medios económicos suficientes. Entonces... recurrió a la reina Isabel. Exacto. Entonces apareció también un personaje que en Huelva se le tiene mucha estima y que ahora mismo no me acuerdo del nombre. Era Alonso Sánchez. ¿Alonso Sánchez quién es? Bueno, pues era un marinero de Huelva, que este Alonso Sánchez lo que hacía era una ruta marítima entre Huelva y las Islas Canarias. Entonces iba y cambiaba, pues, por ejemplo, con caña, con especias, también con esclavos también, que ya existían en aquella época. Y él tuvo un problema, hubo una tormenta y lo alejó hacia el oeste. Se dice y se cuenta allí en Huelva que incluso el Inca Garcilaso de la Vega también lo cuenta, de que llegaron a una serie de islas y mantuvieron relaciones sexuales con estas indias. Y volvieron a España. El problema es que estas indias tenían una enfermedad que no existía en España. Y era una enfermedad venérea que se produce con el contacto sexual. Y de todos los tripulantes solamente sobrevivieron 5. Y de esos 5, finalmente solamente quedó uno. Y era Alonso Sánchez. Y este propagó la enfermedad por todos lados luego, ¿no? Imagínate de uno. Sí, es que las enfermedades son así. son así. Unas pertenecen a un territorio y otros pero a otro territorio. Claro. Lo que pasa es que las enfermedades europeas eran mucho más contagiosas y peligrosas que las enfermedades americanas. Bueno, y ellos tenían su propia necesidad. Permíteme, Isidro, ir a una pausa comercial. Sí. Vengo enseguida Ya después de la pausa porque más. está re interesante este tema, ¿no? Nos quedamos con Alonso Sánchez. Inicio de espacio publicitario. La clínica y laboratorio en la que todos confían, Medilab, se traslada al nuevo centro hospitalario Medi Hospital, ubicada en la avenida Eugenio Espejo y calle Chuaras, sector El Dorado. Ahora Loja cuenta con el mejor centro hospitalario, que permite a sus pacientes poder acceder a las tecnologías más avanzadas, con los mejores profesionales de la región sur del país. Cuando un sueño se hace realidad, abrimos el camino para empezar nuevos desafíos. Hoy, gracias a la confianza y respaldo de nuestros pacientes, presentamos Medi Hospital. Te cuidamos como en casa. Una empresa del grupo Medilab.
Todos los días, antes de amanecer, Diario La Hora finaliza su jornada de producción y distribuye a los ecuatorianos la más completa información del Ecuador y el mundo, siempre con datos de primera mano. La Hora ofrece a sus lectores información concreta, análisis y opinión en los temas de actualidad, política, finanzas, deportes, cultura. La Hora, Diario de la Mañana, es actualmente líder absoluto en cobertura a nivel nacional y el primer diario de Loja y Zamora. Diario La Hora, lo que necesitas saber. Acuapesca, laboratorio de producción de alevines. Alevines de tilapia roja y negra reversada, 98% solo machos, excelente línea genética, y alevines de trucha arcoíris mejorados genéticamente y sobre todo producidos con los mejores estándares de calidad. Distribuimos balanceados Piscis para tilapias y trucha, antibióticos, vitaminas, geomembrana, malla antipájaros y bombas oxigenadoras. El ingeniero coacultor Lenin Moreno Serrano, gerente general, estará gustoso de atenderte. Porque la seriedad es nuestra responsabilidad. Asistencia técnica garantizada. Encuéntranos en Loja, Avenida Gran Colombia 0647 y La Tacunga. O contáctanos a los teléfonos 072-724-144, 098-3971-823. Sucursal Yanzasa, calle Iván Riofrío, frente a la Feria Libre. Acuapesca, laboratorio de producción de alevines. Cumpliendo con el soterramiento de redes aéreas en el área de intervención del proyecto de regeneración urbana, la CNTEP trabaja en la implementación de fibra óptica en los servicios de telefonía fija e Internet. Esta mejora no implica costos de instalación o cambios en las condiciones de prestación de servicios actuales. Se mantienen las tarifas vigentes. Garantiza la continuidad de sus servicios de telecomunicaciones, por lo que se solicita su apoyo, permitiendo el ingreso a su domicilio del personal técnico debidamente identificado para ejecutar estos trabajos. En caso de existir una negativa en el cambio de la tecnología, la CNTEP no será responsable por la suspensión del servicio que pueda derivarse por acciones de terceros durante este proceso. Fin de espacio publicitario. Son las 13:24, ya estamos de vuelta. Súper interesante este tema, ¿no? Especialmente qué pasa. Bueno, España entonces tenía una crisis económica y quería llegar a las Indias y viene Cristóbal Colón y no tenía plata. Y bueno, empezamos también con ¿cómo se llama la enfermedad venérea? Ya me olvidé. Es un tipo de enfermedad que se produce por transmisión sexual. Me parece que era, no sé, bueno, ya me voy a acordar, pero nos vamos a acordar, claro. Pero vamos, porque que todavía sigue existiendo, lo que pasa es que Bueno, ahora no es mortal. claro, Sífilis. La sífilis. Hay vacuna ahora La y todo, sí, sífilis. sí. La penicilina logró con este tema que todavía hay, ¿no? La gonorrea, la sífilis, entre otras, ¿no? Bueno, este man queda solo y ¿qué hace? Se une con Colón, me imagino. Man dice, aquí hay tema. O sea, hay una serie Aquí hay pasta. Aquí hay pasta gansa. Claro. Entonces, e incluso Alonso Sánchez le hablaría de que eran unas tierras maravillosas y que habría oro, lo típico. Le cogería alguna gargantilla a algún indígena y, claro, cuando vio Cristóbal Colón el tema del oro, dice, aquí hay que montar una expedición. Y al primero que va es a Portugal. Va al rey de Portugal y le dice, oye, que yo quiero una expedición para irnos hacia el oeste. Y el rey de Portugal le dice, mira, lo siento mucho, pero nosotros ya tenemos nuestra ruta y no nos interesa tu idea. La ruta a la India. Exacto, tenemos Claro. la ruta hacia la India Ellos y no nos no interesa. se imaginaban que por acá podía haber algo. Y ¿no? aparte, nosotros tenemos Madeira, que está muy dentro del Atlántico, y a mí me suena que por allí no hay más territorio. Entonces se va hacia los reyes de España, y los reyes de España acogen interesantemente la idea de Colón. El problema es que estaban en guerra con Granada. Entonces no se podían permitir el lujo de darle ni un solo hombre para el tema de su expedición. De su expedición. Entonces, ¿qué es lo que tuvo que hacer? Desde 1485 hasta 1492 no se produce el tema.
Entonces ya los Reyes Católicos consiguen conquistar Granada. ¿Y qué es lo que hacen? Bueno, pues vamos a darte una serie de recursos, vamos a darte una pequeña expedición de 3 barcos. La Pinta, la Niña y la Santa María. ¿Y por qué salieron de Huelva? Uno, por Alonso Sánchez. Él sabía que había otros marineros andaluces que ya se conocían la ruta. Incluso creo que te hablé de que el maíz incluso ya existía en la península ibérica antes de 1492. Entonces no tiene sentido. No tiene sentido. Lo que pasa es que también se habla de que antes de Colón ya hubo expediciones a América, inclusive cruces y todo, ¿no? Que los escoceses, por ejemplo, hay una capilla, la capilla de Roslin, no sé si, es muy conocida por el Código da Vinci. Aparecen una serie de mazorcas en una parte del templo. ¿Cómo es que hay mazorcas antes de 1492 y en Escocia? Bueno, pues súper raro. Se cuenta que los escoceses también habrían llegado a territorio americano antes que los españoles. También se cuenta que los vikingos en el año 800, con Eric el Rojo, ya habían estado en la península de Labrador, en el norte de los Estados Unidos, ¿no? Entonces ya se tenía ciertos conocimientos de que ahí había algo, ¿vale? Entonces el 3 de agosto de 1492, pues con la Pinta, la Niña y la Santa María, que era una nao, no era una carabela, pues tomaron rumbo primero hacia Canarias. Ya, oye, ahí te interrumpo. Cuando llegan los escoceses, cuando llegan también los vikingos y otras, llamémosle tribus, sí, América, me imagino hay un cruce, ¿no? Y como tú nos hablabas en programas pasados, y como ya ellos conocían y se sabían las corrientes perfectamente, no es que Humboldt vino e inventó la corriente de Humboldt, los indígenas ya sabían, ¿no? Ellos pudieron haber tenido un comercio entre el uno y otro ya entre Europa y América de alguna forma. Fíjate, hay alguien que me ha comentado de que los cartagineses, cuando fueron invadidos por los romanos, hubo una serie de barcos que tomaron rumbo hacia el oeste y que continuaron más allá. Pero el problema es que a lo mejor han llegado, incluso los chinos también se habla, los polinesios también se habla de que llegaron a América. El problema es que no hubo un conocimiento generalizado hacia otros. No hubo una invasión masiva. No es invasión masiva. Bueno, es que no hubo invasión porque no hubo un conocimiento mayor, ¿vale? Entonces, por ejemplo, los vikingos estuvieron en este territorio de América, pero no hubo una vuelta hacia atrás. O sea, yo creo que tuvieron problemas con los nativos, hubo una guerra y murieron, o hubo una inanición, o hubo una enfermedad por parte de los europeos y murieron. No pudieron volver para contarlo, pero exacto, no pudieron volver para contarlo. Pero ¿cómo llega el maíz antes de la llegada de los españoles a España? O sea, ahí nos queda una duda re grande, ¿no? O sea, porque el maíz es de acá y llega luego, sí, pero mira qué interesante lo que tú propones para seguir investigando, ¿no? Me llamó mucho la atención. Maíz en España antes del encuentro español, muy raro, y maíz, ¿no? en Escocia, y pintado y descrito. Y yo creo que tendría que haber algo, pero eran rutas ocultas para que el fisco... Se lo llevaron escondido. Exacto, para que el SRI de aquella época no se quedara con nada. Los romanos y etcétera, etcétera. Bueno, continuemos. Viene la Pinta, la Niña y la Santa María. Bien, llega... Ahora que la Pinta está en Galicia. En Galicia. Ya, fíjate. ¿Por qué está en Galicia y no está en Andalucía? Porque a la vuelta hubo una tormenta bastante fuerte y los dos barcos, porque la Santa María se quedó en América porque ya no podía más, cogieron el barco, lo cortaron y hicieron el primer fuerte español, que se llamaba el Fuerte Navidad. Pero la Pinta y la Niña sí que se fueron hacia
hacia España para comentarle a, Claro, a los reyes. para llevarles la Yo vi a la nueva- pinta en Bayona, increíble. No, pues es un Increíble, lujo. es como que, bueno, no puede ser. Y era Aquí un llegaron. cascarón chiquitito, ¿no? Sí, pero ahora la tiene muy bonita. Sí, pero era un barco muy pequeñito. Sí. Pensá que te vas a cruzar un océano Atlántico en un barco Un barco pequeño. En un barco pequeño no tiene sentido. Así es. Pero sí. Yo me imaginaba algo como el Perla Negra, como el de la película. No, Pero cuando no. lo vi realmente es pequeño. Eso es una Es pequeño, micuria. pero es muy bonito. Claro. Es muy, muy, muy bonito. Bueno, vuelve, ya me imagino, con oro y con regalos para la reina. Colón. Vuelve Así incluso con indígenas. Ya, mira. Vuelve con indígenas. ¿Qué es lo que pasó con estos indígenas, primeros indígenas? Murieron todos de enfermedad En España. en España. Claro. Incluso volvieron, o sea, en siguientes expediciones. Les hizo daño la comida. Bueno, No puede lo ser. Puede ser, sí. No lo sé. No, el ambiente no está No estás preparado. acostumbrado, Claro, no te claro. estás aclimatando. Entonces, te puede hacer daño. Pero por supuesto, lo que tú dices. En no los es ilógico. primeros 50 años se cogía a los americanos y se los utilizaba como esclavos. Todavía no había llegado Fray Bartolomé de las Casas y se les utilizaba como esclavos. Entonces hubo una serie de escritos por parte primero de la reina y luego después de la iglesia, en la cual se decía que los americanos no eran esclavos, sino que eran súbditos. Y por eso los españoles tuvieron que cambiar de táctica y empezar a coger esclavos negros que traían los portugueses. Por eso es la entrada de... Claro, ahí hay un cambio, ¿no? Cuando llega Bartolomé de las Casas, le da otro título, digamos, ¿no? Ya le dieron alma al indio, de alguna manera le dieron alma, pero el negro no tenía alma, por lo tanto, como era menos que un asno, tenían que cogerlo de esclavo. Mira, Tienes esa es la razón. realidad y hay que un poco como... Así es. al indio le dieron alma es y el verdad. otro como no Le dieron- tenía le alma, dieron ese toque de es real, ¿no? Es real. Incluso una de las ideas de Fray Bartolomé de las Casas era de que no se tocara a sus indios, como lo decía, que eran como sus hijos para él, pero que existía la posibilidad de coger a los negros. Fíjate, o sea, los americanos sí tienen alma, pero los negros no. No ¿Esto tienen cómo alma. puede ser? Ujú. Por supuesto. Increíble. Sí. Y que el tema de los negros llegó para, bueno, y los indios también, ¿no? Porque ya entrada la República también no podían ni votar los pobres porque tenían un tipo de problemas. Pero continuemos. ¿Qué pasó aquí en América? Bueno, en América no, en Ecuador. Bueno, en Ecuador tenemos que pensar de que el territorio no llegaron los españoles hasta el 1524. O sea, hasta ese momento el imperio inca seguía Sin ningún expandiéndose hacia el territorio de Pasto en Colombia y ya tenía todo el territorio ecuatoriano, pertenecía a los incas. Incluso existían dos grandes ciudades, que era Tomebamba y Quito. Claro, Vale. Cuenca y Quito, ¿no? Cuenca y Quito. Cuenca ahora, y Quito, claro, sí. Cuenca y Quito. Ahora en la realidad, en Y se aquella creó época después Tomebamba. la Real Audiencia de Quito y tal. Exacto, pero bueno, eso ya Es lo veremos después, más adelante. más adelante. Bueno, pues comienza a recibirse noticias de que existe un país muy rico y con mucho oro. Entonces los españoles codiciosos se dieron cuenta de que en Panamá, que era donde estaba Pizarro, ahí no había oro ni grandes ciudades. Y dijeron, bueno, pues vamos a echar un vistazo a ver qué es lo que hay por ese territorio. Entonces se presentaron a esta expedición un total menos de 200 españoles. 12 caballos, unos 20 arcabuceros y ya está. Esa era la expedición. Bien, pues en 1524 se organiza la empresa privada de conquista, porque era privado, no eran soldados españoles, sino eran aventureros españoles, encabezados por Francisco Pizarro y Diego de Almagro. Claro, Esos son esos sí los conocemos porque nos
han dado en la escuela, ¿no? Pero ¿Ah, sí? tampoco... Son amigos A ver, a ver, Pero- pero ¿qué sabéis de ellos? Bueno, ellos que vinieron y en definitiva abusaron, lo mataron a Atahualpa, se llevaron nuestro oro. Violaron Pero- a nuestras a los mujeres. Andes. Pero no Ya hemos quedamos profundizado. esclavitos ya. No se ha profundizado en la historia. Fíjate que creo yo, que por falta de esa historia no tenemos identidad y por falta de esa identidad vamos eligiendo a cada presidente cada 4 años que nos arruina la vida. O sea, por falta de identidad. Me parece a mí, es un criterio que lo tengo. Pues bueno, hacia 1524 llegan estos dos. Pizarro dirigió una primera expedición por la costa hacia 1526, que llegó por primera vez a las playas de lo que ahora es Ecuador. O sea, estuvieron merodeando. Creo que comenté que incluso a aquellas huacas que estaban cerca de la costa, los españoles lo que hicieron fue llevarse el oro de estos cementerios, de estas tumbas, que al Inca Atahualpa no le hizo ninguna gracia. O sea, él ya conocía de que existían un grupo de extraños personajes con barba, con petos dorados, y que podría ser la llegada de sus dioses. Claro, el tema de las deidades. Aún por encima. Claro, Aún por encima, o sea, imaginaos, creo que era Viracocha. Creo que me suena que se Sí, llamaba. Viracocha. Me suena. No te podría decir que, pero suena. Suena Viracocha, sí. Viracocha, o los hijos de Viracocha se decían que eran blancos y con barbas y que resplandecían como el sol. Entonces, claro, cuando vieron, dijeron, uy, esto se parecen a los hijos de Viracocha. De Viracocha, ¿no? Que un dios para Era ellos. un Sí, dios sí, para, no. para Sí. ellos. Bien, en 1531 recorren las costas hacia Tumbes, ¿vale? En donde desembarcan para penetrar tierra adentro. Ya ahí deciden dejar los barcos, deciden dejar las comodidades que tenían en los barcos, porque ahí no les podían atacar, y van a hacer un intento no de invasión, porque 200 españoles, pero sí de a hacer amistades con cierto grupo para poder atacar a otro grupo. Coincidencialmente, Atahualpa había ganado la guerra y su hermano había caído, ¿no? Entonces se aprovecharon del... ¿Cómo se llamaba el hermano de Atahualpa? Huáscar. Huáscar había perdido, el rey de los incas era Atahualpa. Llegan los españoles, se juntan con los de Huáscar que estaban dolidos y ellos les indican el camino para llegar a Atahualpa. Lo que pasa hoy en día, cae la derecha, tienes amigo de la izquierda para joder a la derecha, o sea, así funciona desde hace mucho tiempo atrás, ¿no? La historia se repite. Pero fíjate, tenemos que pensar, que una conquista no se hace nunca con 200 personas. Es imposible. Es como si viene un cuerpo de élite de Estados Unidos y decide invadir Ecuador. Pero también pasaba, y te pregunto, que llegaron con armamento. Sí, pero el armamento era arcabuces, eran espadas, que eso también era muy importante, traían caballos, traían perros de presa. Pero tú, por ejemplo, cuando estás en plena batalla, armar un arcabuz y dispararlo, o sea, no era una ametralladora, ¿vale? O sea, ¿cómo 200 te acuerdas contra de las... No es lo mismo 5.000. que una lanza, ¿sabes? Ya, pero si te disparan 20 lanzas y tú pegas solamente un arcabuzazo, Así ¿quién va a es, ganar? Claro. las lanzas. Totalmente. Claro que sí. Las lanzas, o sea... Nos amedrentaron a los pobres. Pero lo curioso es, o sea, siempre se habla de este momento, por un lado, es falso de que la conquista fue noble, heroica. No, porque los españoles tenían ayuda. Y tampoco se puede hablar de la venganza de los españoles, porque los españoles no tenían ninguna venganza ni nada, sino lo que querían era el oro. El oro y Querían punto robarse el final, oro. sí. Y entonces el momento fue en un sitio que se llama Cajamarca. ¿Cómo no? En Cajamarca, el Atahualpa lo que quería era demostrar que era superior a los españoles. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues va a coger, aparte de su ejército, fíjate, no llevó a todo el ejército, llevó a 3.000 soldados
a Cajamarca, al centro de Cajamarca, donde estaban los españoles preparados para la acción. Y se dieron cuenta de que estos 3.000 soldados incas iban sin armamento. O sea, iban a pecho descubierto. ¿Por qué? Porque iban a demostrarle a los españoles de que ellos eran superiores, y los iban a coger, iban a sacrificar a aquellos que no les interesara y se iban a quedar con los domadores de caballos, porque les interesaba mucho el tema de los caballos para sus posibles expansiones futuras. Lo que no esperaban era que cuando entrase Atahualpa a la plaza de Cajamarca iba a ser rodeada por los españoles y los españoles iban a empezar a disparar y con los sables iban a cargar. Es como si tú estás en un concierto, en un macro concierto y de repente se escuchan tiros. ¿Qué es lo que se produce? Se produce una estampida brutal, un desconcierto total y la gente empieza a caer, a ser aplastada y eso fue lo que ocurrió. Más aún cuando tenían como deidad los truenos y todas esas cosas, imagino. Claro. El espanto fue impresionante, ¿no? El espanto fue tan grande y los españoles lo tenían tan claro que tenían que ir directamente a por Atahualpa y cogerlo. En el momento en que fuera capturado, el resto de incas dejarían de atacar. Y eso fue lo que ocurrió. Esa misma táctica la hizo Hernán Cortés con el Imperio Azteca. Y por eso cayó todo en tan corto tiempo. O sea, fue realmente rápido. Tan solo una parte del territorio que se llama Vilcabamba, pero no la Vilcabamba de aquí, otro de allá, sino la Vilcabamba de Perú, fue la única que resistió durante 40 años a los españoles. El resto del territorio se fue disgregando rápidamente. Aunque podemos hablar, ¿vale? Por ejemplo, dice, tendieron una trampa al emperador en Cajamarca y lo tomaron preso. Hombre, tender una trampa, bueno, fue una táctica de combate que le salió bastante bien a los españoles. Y bueno, no era una trampa. Me acuerdo de algo europeo, ¿no? Cuando habían las conquistas europeas de reinado a reinado, en el momento en que moría el rey, se acababa todo, ¿no? Reino. Entonces, la táctica ya la llevaron de Europa, sabiendo de que cogiendo el rey, y claro, mira, acá ha pasado lo mismo. La persona que lideraba en ese momento. Exacto. Es como Juego de Tronos, no sé si habéis visto la serie, o como el ajedrez. Tú en el ajedrez, buscas el rey. Cuando cae el rey y la reina, desaparece, termina el juego. Pues esto es lo mismo. Si tú coges al rey, Atahualpa, el resto caerá. Y es así como sucedió. Bueno, el desconcierto de todo esto causó entre los pueblos indígenas, porque había muchos pueblos que estaban sojuzgados por los incas, pues en ese momento lo que ocurrió es que empezaron a haber alianzas entre los pueblos sojuzgados por los incas y los españoles. Ese fue el momento clave. ¿Qué es lo que ocurrió? Que ya no eran 200, sino que probablemente eran miles de soldados que luchaban contra Atahualpa y contra los incas. Por eso cayó tan rápidamente. Hubo una defensa coordinada también por parte de un Rumiñahui, de un soldado que incluso era familiar de Atahualpa. Tenía antes en los billetes de 1000 sucres estaba Rumiñahui. Pues Rumiñahui fue el que hizo la defensa de Quito y fue capturado por los españoles y por aquellos que apoyaban a los españoles y fue asesinado. En este caso, los del ejército de Huáscar, que querían vengarlo a Atahualpa por haber perdido. O sea, si los españoles no tenían la ayuda de los resentidos de Huáscar, era más complejo el tema, ¿no? Pero coincidencialmente se acababa la guerra y ganaba Atahualpa a Huáscar, y el resentimiento de sus soldados promovió la ayuda. Fíjate que inclusive dicen que ellos conocían la ruta, pues, de los caminos del Inca. Claro. Entonces, vamos por aquí, por acá llegas, porque si no, los otros no habrían podido llegar, ¿no? Pero bueno, esa es la historia. Esa es la historia. O sea, eso fue lo que realmente ocurrió. Imagínate, con caballos por un camino,
iban mucho más rápidos, podían tener mejores comunicaciones que los incas que iban con los chasquis. Totalmente. No es lo mismo una persona corriendo que un caballo corriendo. Por Entonces supuesto tenían que sí. superioridad, por así decirlo, táctica. Tenía que ver. Isidro, nos vamos a quedar ahí. Pues, ¿no? Porque Vamos ya. Siempre Súper no, interesados. sí, tengo Bueno, pues nos quedamos aquí. una entrevista chiquita que nos está esperando aquí la chica. ¿Ya? Ya faltan 10 minutos para las 2. Nos vamos a ver nuestro pitillo. Así Venga. que, entonces vamos. Oye, está genial. Nos quedamos. ¿Qué te parece, Dani? Muchísimas Nos quedamos en gracias. Sebastián Interesados. de Benalcázar, ¿Quién ¿no? era Benalcázar. esta Sí. persona? Nos vamos a quedar en Rumiñahui, ¿no? Y creo que hay un punto que hay que repetirlo para que nos quede. Podríamos investigar para la semana que viene quién era Rumiñahui. Oye, y otra cosa, ya te digo, el apoyo del ejército de Huáscar, el apoyo del ejército de Huáscar, que eso no nos lo han contado en las escuelas ni nada. Me parece que eso es importante, porque se me dice, ¿cómo 200 hombres tumbaron a 3.000? O sea, fue un momento donde coincidieron los españoles, donde se estaban repartiendo el imperio inca, ¿no? Y claro, hubo un resentimiento y les ayudó, y después, bueno, le fueron mal también a los Yo otros. creo que ¿no? luego después se arrepintieron de haber apoyado a los españoles. Pero claro que sí. Los ¿no? miembros Porque de se aprovecharon después de ellos también. Sí, yo creo que sí. Bueno, lo que también ocurrió es que los capitanes de estos ejércitos españoles se casaron con la familia de Huáscar. Entonces mantuvieron el poder. Tú piensas que el poder ni se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Pues esto es lo que ocurrió. Y era ya una cultura europea de casarse con dehesas, con príncipes y etcétera, para poder inclusive tener una expansión territorial, ¿no? Y, entonces las costumbres españolas de eso llegaron acá y les dio resultado, pues les dio resultado, ¿no? Les dio un tan buen resultado que estuvieron 300 años 300 en el años. El territorio. idioma y todo. Y bueno, después El lo idioma, la cultura, La religión. la religión. Que lo marcaron Aquí- muchísimo. Aquí Totalmente. lo estamos poniendo un poquito esta canción para terminar. Así. Bueno, la voy a poner un poquito desde el principio. Mira, este es de Jesús Pichamba. Es lindísima esta canción, escúchala.